Muy buena tarde, mi nombre es César Augusto Rebolledo Acosta del programa TRIP, Radiología y Imágenes Diagnósticas en el curso Biología Celular y Molecular. Hoy les presento la tarea número 3, 4 moléculas orgánicas. Comenzamos. Carbohidratos. Carbohidrato proviene del carbono hidratado o hidrato de carbono, también llamado glúcidos. Son componentes esenciales de todos los organismos, además que constituyen las moléculas más abundantes que existen en la naturaleza. Dentro de sus características encontramos que los carbohidratos son uno de los principales tipos de nutrientes. Son la fuente más importante de energía para su cuerpo. Su sistema digestivo convierte estos hidratos de carbono en glucosa, azúcar en la sangre. Su cuerpo usa este azúcar como energía para sus células, tejidos y órganos, y guarda cualquier azúcar extra en su hígado y músculos para cuando lo necesite. Dentro de la clasificación encontramos que los carbohidratos se llaman simples o complejos, dependiendo de su estructura química. Los carbohidratos simples incluyen el azúcar que se encuentra naturalmente en productos como frutas, vegetales, leche y derivados de la leche. También incluyen azúcares añadidos durante el procesamiento y refinación de alimentos. Los carbohidratos complejos incluyen panes y cereales integrales, vegetales ricos en fécula, almidón y legumbres. Muchos de los carbohidratos complejos son una buena fuente de fibra. Dentro de su función, los glucídos, carbohidratos, hidratos de carbono o sacáridos son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, cuyas principales funciones en los seres vivos son el brindar energía inmediata y estructural. Continuamos con los lípidos. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría biomoléculas, que están constituidas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno. También pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Dentro de las características de los lípidos y debido a su estructura, son moléculas hidrofobas, insolubles en agua, pero son solubles en disolventes orgánicos no polares como la benzina, el benceno y el cloroformo, lo que permite su extracción mediante ese tipo de disolventes. A los lípidos se les llama incorrectamente grasas, ya que las grasas son solo un tipo de lípidos procedentes de animales y son los más ampliamente distribuidos en la naturaleza. Los lípidos se clasifican de este modo. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo que usualmente se subdivide en dos, atendiendo a que posean en su composición ácidos grasos, lípidos saponificables, o los que no posean lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables son los semejantes a las ceras y grasas que tienen enlaces éster y pueden hidrolizarse. Los lípidos insaponificables, estos no contienen enlaces éster y no pueden hidrolizarse. Su función. Los lípidos cumplen funciones diversas en organismos vivientes, entre ellas la reserva energética como los triglicéridos, estructural como los fosfolípidos de las capas y reguladora como las hormonas esteroides. Continuamos con los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos constituyen el material genético de los organismos y son necesarios para el almacenamiento y la expresión de la información genética. Existen dos tipos de ácidos nucleicos química y estructuralmente distintos: el ácido desoxirribonucleico ADN y el ácido ribonucleico ADN. Ambos se encuentran en todas las células procariotas, eucariotas y virus. Sus características. La composición de los ácidos nucleicos es el nucleótido, una molécula orgánica compuesta por tres componentes: base nitrogenada, una purina o pirimidina, pentosa, una ribosoma o desoxirribosoma, según el ácido nucleico, grupo fosfato, causante de las cargas negativas de los ácidos nucleicos y que le brinda características ácidas. Su clasificación. El ADN funciona como el almacén de la información genética y se localiza en los cromosomas del núcleo, las mitocondrias y los cloroplastos de las células eucariotas. En las células procariotas, el ADN se encuentra en su único cromosoma y de manera extracromosómica, en forma de plásmidos. El ARN interviene en la transferencia de la información contenida en el ADN hacia los comportamientos celulares. Se encuentra en el núcleo del citoplasma, la matriz mitocondrial y el estroma del cloroplasto de células eucariotas y el citosol de células procariotas.
El ácido, o abreviado como se conoce actualmente ADN, es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de los organismos vivos, y algunos virus. También es responsable de la transmisión hereditaria. El ácido ARN o RNA es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleótidos. Está presente tanto en las células procariotas como en las eucariotas y es el único material genético de ciertos virus. Continuamos con las proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlace conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y la mayoría contiene además de azufre y fósforo. Las dos propiedades principales de las proteínas que permiten su existencia y el correcto desempeño de sus funciones son la estabilidad y la solubilidad. La primera hace referencia a que las proteínas deben ser estables en el medio en que están almacenadas o en el que desarrollan sus funciones, de manera que su vida media sea lo más larga posible y no genere contratiempos en el organismo. En cuanto a la solubilidad, se refiere a que cada proteína tiene una temperatura y un pH que se deben mantener para que los enlaces sean estables. Su clasificación. De entre todas las biomoléculas, las proteínas desempeñan un papel fundamental en el organismo. Son esenciales para el crecimiento gracias a su contenido en nitrógeno, que no están presentes en otras moléculas como grasas o hidratos de carbono. También lo son para la síntesis y mantenimiento de diversos tejidos o componentes del cuerpo, como los jugos gástricos, la hemoglobina, las vitaminas, las hormonas y las enzimas. Estas últimas actúan como catalizadores biológicos, haciendo que aumente la velocidad a la que se producen las reacciones químicas del metabolismo. La clasificación de las proteínas susceptibles de ser clasificadas en función de su forma y en función de su composición química. Según su forma, existen proteínas fibrosas, alargadas e insolubles en agua como la queratina, el colágeno y la fibrina; globulares de forma esférica y compacta y solubles en agua, en este caso de la mayoría de enzimas y anticuerpos, así como de ciertas hormonas, y mixtas como parte fibrillar y otra parte globular. También se caracterizan por o se clasifican en proteínas simples y proteínas conjugadas. Su función dentro de asimismo ayudan a transportar determinados gases a través de la sangre, como el oxígeno y el dióxido de carbono, y funcionan a modo de amortiguadores para mantener el equilibrio ácido-base y la presión oncótica del plasma. Otras funciones más específicas son, por ejemplo, la de los anticuerpos, el colágeno y la miosina y la actina, dos proteínas musculares que hacen posible el movimiento, entre muchas otras. Con esto finalizamos nuestra presentación de las 4 biomoléculas celulares. Aquí les dejo la bibliografía donde se encontró toda la información que está dentro de la presentación. De antemano les agradezco mucho. Feliz tarde.